Mariana corría por los pasillos de la nave, sus pasos resonando contra el metal frío y pulido. Cada giro de esquina parecía traer un nuevo peligro. Chispas saltaban de los conductos eléctricos dañados y el humo impregnaba sus pulmones, dificultando la respiración. Su corazón latía con fuerza, y cada sonido la hacía sobresaltar. El miedo era insoportable, pero había algo más que no podía negar, una emoción extraña y nueva que la recorría por todo el cuerpo. Un grito desgarrador rompió el silencio, un sonido humano, desesperado, que parecía pedirse ayuda en medio del caos. Mariana se detuvo un instante, el pecho agitado, y escuchó con atención. La mayoría de los tripulantes ya habían huido o se habían ocultado, nadie respondía a esos gritos. Sin embargo, un fuerte estruendo metálico llegó a sus oídos, seguido de pasos firmes que se acercaban rápidamente. Rodrigo apareció de repente entre el humo y los escombros, con la herramienta de reparación colgando de su cinturón, sus ojos oscuros enfocados en ella. No parecía intimidado por la situación, más bien había algo en su postura que transmitía seguridad, incluso audacia. Cuando sus miradas se cruzaron, Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, mezclando miedo y una atracción que no podía comprender. Sin decir una palabra, Rodrigo extendió la mano hacia ella, firme y segura. Ella dudó un instante, consciente de que un solo paso en falso podría costarle la vida, pero algo en la determinación de aquel humano la impulsó a confiar. Rodrigo la tomó de la mano con fuerza y la arrastró a través de un pasillo lateral que apenas había visto antes, un espacio estrecho entre las paredes metálicas donde el humo se hacía más denso y la luz de emergencia parpadeaba. Cada movimiento de él era calculado, cada gesto transmitía protección y control. Mientras corrían, Mariana notó cómo sus cuerpos se rozaban accidentalmente, la cercanía de Rodrigo la hacía consciente de cada latido de su corazón. La adrenalina del peligro, el calor de sus manos sobre las suyas, y la respiración agitada mezclada en el aire pesado hacían que cada instante pareciera eterno. Intentó alejar esos pensamientos, recordándose a sí misma que debía concentrarse en escapar, pero era imposible ignorar la intensidad de la presencia de Rodrigo. De repente, un crujido metálico resonó detrás de ellos. Mariana giró la cabeza y vio una figura que se movía con rapidez, una criatura de formas irregulares, sus ojos brillando con un tono inquietante en la penumbra. La criatura emitió un sonido gutural, como si midiera sus movimientos, y se lanzó hacia ellos. Rodrigo reaccionó de inmediato, tomando un tubo de metal del suelo que se transformó en un arma improvisada gracias a un mecanismo secreto que él conocía. Sin apartar la mirada de la amenaza, extendió la otra mano para empujar a Mariana contra la pared, protegiéndola mientras bloqueaba los ataques de la criatura con movimientos precisos y firmes. El miedo de Mariana se mezclaba con una fascinación peligrosa. Cada movimiento de Rodrigo, cada reflejo rápido, le hacía sentir que él no solo estaba luchando por sobrevivir, sino que también estaba dispuesto a protegerla a toda costa. Su corazón latía tan rápido que casi podía escucharse sobre el ruido de chispas y golpes metálicos. Sin darse cuenta, su mano se aferró más fuerte a la de él, buscando esa sensación de seguridad que Rodrigo ofrecía de manera natural. Después de un instante que pareció eterno, Rodrigo logró empujar a la criatura hacia atrás, dejándola momentáneamente inconsciente entre los escombros. Mariana, con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada, lo miró con gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. Rodrigo le sonrió brevemente, un gesto rápido pero cargado de intensidad, antes de volver su atención a la siguiente amenaza. Sin perder tiempo, la guió hacia una salida lateral que parecía menos dañada, un corredor que descendía hacia la sección de mantenimiento. Mientras avanzaban, Mariana no podía evitar robar miradas a Rodrigo. Había algo magnético en él, una mezcla de humanidad y coraje que la mantenía alerta pero también la hacía sentir segura por primera vez en horas. Por un instante, deseó que aquel momento durara para siempre, que no existieran criaturas acechando ni alarma sonando, solo ellos dos corriendo juntos por un lugar desconocido. Cuando finalmente alcanzaron un punto más seguro, Rodrigo se volvió hacia ella. Su rostro estaba iluminado por la luz de emergencia parpadeante, mostrando rastros de sudor y suciedad, pero también una determinación inquebrantable. Mariana respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Él le dio un asentimiento breve, casi silencioso, como diciéndole que aún no podían relajarse, pero que juntos podrían superar cualquier cosa. En ese instante, entre el miedo y la adrenalina, algo cambió en Mariana. Sabía que no solo dependía de él para sobrevivir, también empezaba a depender de él de una manera que no podía ignorar. Rodrigo y Mariana avanzaban por el corredor externo de la nave, un túnel angosto donde el humo parecía volverse más denso y el sonido de sus pasos rebotaba contra las paredes metálicas.
Cada luz de emergencia parpadeaba intermitente, proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Mariana no podía dejar de notar la firmeza de Rodrigo a su lado, como sus hombros se mantenían rectos incluso mientras esquivaba chispas y escombros. Cada movimiento suyo transmitía seguridad, y la mezcla de peligro y proximidad hacía que su corazón latiera de manera incontrolable. De pronto, un zumbido bajo y metálico resonó en el aire. Mariana se giró justo a tiempo para ver una criatura emergiendo de la penumbra, sus ojos brillando como brasas. Era más alta que ella, esbelta, con extremidades largas y articuladas que se movían con una agilidad inquietante. Rodrigo se interpuso de inmediato, levantando su herramienta transformada en arma y colocándose entre Mariana y la criatura. Ella sintió como su mano se apretaba inconscientemente contra la suya, buscando el contacto que le daba seguridad mientras el peligro los rodeaba. Rodrigo atacó primero, lanzando destellos de energía que chispeaban contra el metal de la criatura. Mariana observaba fascinada, incapaz de apartar la vista. Cada golpe de Rodrigo era preciso, pero no podía hacerlo todo solo. Con un rápido movimiento, lo empujó a un lado y lo guió a ella misma, mostrando que estaba dispuesta a enfrentar el peligro a su lado. Rodrigo la miró con sorpresa y admiración, y un breve instante de complicidad pasó entre ellos antes de que debieran concentrarse de nuevo en la amenaza. El corredor parecía estrecharse aún más, como si el espacio se redujera intencionadamente para atraparlos. Mariana sentía el calor de Rodrigo rozando su espalda cada vez que esquivaban escombros o saltaban sobre restos de metal caído. Por un momento, olvidó el miedo y se concentró únicamente en su presencia. Cada respiración compartida se volvía eléctrica, y su mente mezclaba el peligro con la atracción que sentía por él. Rodrigo señaló un conducto de ventilación lateral. Sin dudarlo, lo tomaron como una vía de escape, pero no fue sencillo. Mariana tuvo que deslizarse entre hierros torcidos y cables sueltos, mientras Rodrigo la sostenía y la guiaba, sus manos rozando su cintura accidentalmente cada vez que debía equilibrarla. Cada roce enviaba pequeñas descargas por su cuerpo, un recordatorio constante de la tensión entre ellos. Cuando finalmente llegaron a un espacio más amplio, un sonido metálico resonó detrás de ellos. Más criaturas surgieron, y esta vez eran más rápidas, moviéndose con coordinación. Rodrigo reaccionó con rapidez, atacando una mientras guiaba a Mariana hacia un panel de control de emergencia. Ella, a pesar del miedo, comenzó a imitar sus movimientos, aprendiendo a esquivar y defenderse bajo su instrucción. Cada pequeño gesto que compartían durante la lucha los acercaba más, y Mariana sentía que la adrenalina la conectaba con Rodrigo de maneras que nunca había imaginado. En un momento, Rodrigo fue golpeado por una de las criaturas y cayó de rodillas. Mariana, sin pensarlo, se lanzó hacia él, sujetándolo por los hombros y ayudándolo a ponerse de pie. Sus ojos se encontraron, y la intensidad del momento hizo que un instante de vulnerabilidad y deseo se mezclara con la urgencia de sobrevivir. Rodrigo apenas tuvo tiempo de sonreír antes de volver a la lucha, pero aquel pequeño gesto quedó grabado en Mariana, alimentando la chispa que empezaba a crecer entre ellos. Finalmente, encontraron un pequeño escondite detrás de un conducto bloqueado. Mariana apoyó la espalda contra la pared, jadeando, y Rodrigo se acercó, colocando una mano firme sobre su hombro. Ella giró la cabeza hacia él, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Sus miradas se cruzaron con fuerza, y Mariana sintió como la tensión entre ellos se volvía casi insoportable. Rodrigo inclinó ligeramente la cabeza, y ella captó un leve brillo en sus ojos que no era solo determinación, sino algo más profundo, algo que la hizo estremecerse. A pesar de estar rodeados de peligro, con criaturas acechando y el humo llenando el aire, Mariana se dio cuenta de que no había estado tan consciente de la cercanía de otra persona en toda su vida. La adrenalina, el miedo y la atracción se mezclaban, y cada respiración compartida hacía que se sintiera más viva. Rodrigo, notando su reacción, le ofreció un medio sonrisa y un gesto de seguridad, como diciéndole que juntos podrían superar lo que viniera. Mariana asintió levemente, aferrándose a él con una mezcla de gratitud y algo que iba más allá de la supervivencia. En ese corredor oscuro, rodeados por las sombras de las criaturas que los perseguían, algo cambió entre ellos. No era solo el miedo lo que los mantenía unidos, era una chispa de conexión, una promesa silenciosa de que no importaba lo que sucediera, se protegerían el uno al otro. Mientras avanzaban hacia lo desconocido, Mariana comprendió que aquel humano no solo había venido a salvarla de la nave, sino que también había despertado en ella emociones que no podía ignorar. La lucha apenas comenzaba, pero la atracción que crecía entre ellos prometía ser tan intensa como cualquier peligro que pudieran enfrentar. Mariana y Rodrigo avanzaban por los pasillos de la nave,
alejándose de las sombras que los habían perseguido, aunque no podían confiarse. Cada esquina, cada panel dañado, cada chispa que saltaba de los conductos parecía susurrar peligro. Mariana sentía sus músculos tensos y su respiración acelerada, pero también una curiosidad que la mantenía alerta. Rodrigo, a su lado, parecía absorber todo el riesgo con una calma que la desconcertaba. Mientras Rodrigo trabajaba sobre un panel de control que amenazaba con sobrecargarse, Mariana observaba cómo sus manos se movían con rapidez y precisión. Cada conexión que ajustaba, cada cable que soltaba o unía, parecía parte de un ballet mortal. Mariana sintió que algo dentro de ella vibraba con cada movimiento suyo. No era solo admiración, era una mezcla de miedo, respeto y una atracción que la desconcertaba. Se acercó más, tratando de entender los diagramas que él manipulaba, y Rodrigo, sin apartar la vista de los circuitos, le habló en un tono suave, casi susurrando: «Mantente cerca de mí. No quiero que te lastimen». Su proximidad hizo que Mariana sintiera como el calor de su cuerpo se filtraba en el suyo. Su hombro rozó el de Rodrigo mientras ambos trabajaban sobre el mismo panel, y un escalofrío recorrió su espalda. Rodrigo, consciente del roce, no apartó la mano que la sostenía para estabilizarla. Durante un instante, sus ojos se encontraron y Mariana percibió un destello de algo que iba más allá de la supervivencia: preocupación, conexión, y un deseo contenido que apenas podía comprender. De repente, un estruendo sacudió la nave y una explosión eléctrica iluminó la sala. Chispas y humo llenaron el aire, y Rodrigo reaccionó de inmediato, empujando a Mariana detrás de un panel de metal para protegerla. El contacto de su cuerpo contra el de ella fue inevitable, y Mariana sintió como su corazón se aceleraba más de lo que jamás había sentido. Sus respiraciones se mezclaban mientras Rodrigo evaluaba la situación, calculando cada movimiento de la criatura que los perseguía. Mariana se sorprendió a sí misma al notar que no sentía miedo de tocarlo, incluso cuando la situación era peligrosa. Su mano se deslizó hacia la suya por reflejo, buscando apoyo, y Rodrigo entrelazó los dedos con suavidad, como si comprendiera lo que ella necesitaba sin que ella dijera una palabra. El gesto, pequeño pero intenso, creó un vínculo silencioso entre ellos que ninguna amenaza podría romper. Una sombra se movió detrás de ellos, y Rodrigo la empujó hacia el suelo justo a tiempo. Mariana aterrizó sobre el piso metálico, jadeando, y él se inclinó para asegurarse de que estuviera bien. Sus rostros quedaron tan cerca que pudieron sentir el aliento del otro. «¿Estás bien?», murmuró él, y su voz tembló ligeramente, mezcla de alivio y tensión. Mariana apenas pudo responder, consciente de que cualquier palabra podía romper ese delicado equilibrio que los mantenía unidos. Cuando la criatura finalmente se lanzó hacia ellos, Rodrigo reaccionó con rapidez, transformando su herramienta en un arma improvisada y lanzándose a la defensa. Mariana, siguiendo sus movimientos, comenzó a imitar sus gestos, usando destellos de energía que Rodrigo le indicó cómo activar. Cada ataque conjunto los acercaba más, y cada roce accidental en medio de la acción hacía que la tensión entre ellos aumentara. Mariana comenzó a sentir que no podía distinguir entre el miedo y la atracción, ambos se entrelazaban, haciéndola sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. Después de un enfrentamiento intenso, Rodrigo logró derribar a la criatura temporalmente. Jadeando, se apoyó contra un panel y miró a Mariana con una mezcla de alivio y algo más profundo. Ella se acercó, apoyando la frente contra su hombro mientras su respiración se normalizaba lentamente. «Gracias», murmuró, su voz temblando, pero no por miedo. Rodrigo colocó una mano sobre su mejilla, mirándola intensamente. «No tienes que agradecerme», dijo. «Solo quédate a mi lado». Mariana sintió como el calor de sus dedos recorría su rostro y su corazón se aceleraba aún más. Por un momento, todo el peligro desapareció, y solo quedaron ellos dos, conectados por la adrenalina, la cercanía y una tensión que parecía imposible de ignorar. Sus cuerpos se rozaban, sus respiraciones se mezclaban, y el mundo exterior parecía haberse detenido. La nave crujía bajo ellos, recordándoles que la batalla aún no había terminado. Rodrigo tomó su mano y la condujo hacia un pasillo lateral, con movimientos rápidos y seguros. Mariana lo siguió sin dudar, consciente de que su supervivencia dependía de él, pero también de que algo dentro de ella comenzaba a depender de él de una manera que no podía explicar. Mientras corrían entre chispas y humo, sus manos entrelazadas eran un recordatorio silencioso de que, a pesar del caos, podían enfrentarlo todo juntos. Cuando finalmente encontraron un lugar relativamente seguro, Rodrigo la sostuvo contra su pecho, y Mariana apoyó la cabeza en su hombro, dejando que su corazón encontrara un ritmo común con el de él. La tensión y la adrenalina todavía estaban presentes,
pero se mezclaban con un sentimiento nuevo y desconocido, un vínculo que había nacido en medio del peligro y que prometía crecer con cada enfrentamiento que aún les esperaba. Rodrigo y Mariana avanzaban con cautela por la sala de mantenimiento, un espacio estrecho lleno de maquinaria averiada y tubos que goteaban líquido incandescente. La nave temblaba bajo sus pies con cada sacudida de los sistemas, y el sonido de metal doblándose les recordaba que no podían confiarse ni un segundo. Mariana sentía la tensión en cada músculo, pero también un calor extraño que surgía de la proximidad constante de Rodrigo. Cada vez que sus brazos rozaban accidentalmente, cada vez que su respiración se mezclaba en el aire cargado, sentía un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Rodrigo inspeccionaba un panel de control dañado, sus manos moviéndose rápido para reactivar la energía de emergencia. Mariana lo observaba con atención, fascinada por la manera en que su cuerpo se movía con naturalidad incluso en medio del caos. Había algo en él que la hacía sentir segura, protegida, y al mismo tiempo, deseosa de estar más cerca. De repente, un sonido sordo resonó desde la oscuridad de la sala. Ambos se giraron al mismo tiempo, y sus ojos se encontraron con los de la criatura que los había perseguido antes. Esta vez, no estaba sola, sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su cuerpo se movía con una elegancia aterradora. La criatura se detuvo unos segundos, observándolos como si midiera cada uno de sus movimientos, y Mariana sintió un terror que nunca había experimentado antes. Rodrigo se colocó inmediatamente frente a ella, adoptando una postura protectora. Mariana podía sentir la firmeza de su cuerpo y la fuerza en su mirada, y sin poder evitarlo, su corazón latió con fuerza no solo por el miedo, sino por la intensidad de estar tan cerca de él. Rodrigo levantó su herramienta transformada en arma, y Mariana, siguiendo su ejemplo, buscó cualquier objeto que pudiera ayudar. Cada acción se mezclaba con un instante de conexión que los hacía inseparables en medio del peligro. La criatura atacó primero, lanzándose con una velocidad que sorprendió a Mariana. Rodrigo reaccionó al instante, bloqueando el golpe con su arma y empujando a Mariana hacia un rincón seguro. Sus cuerpos chocaron por un instante, y ella sintió la calidez de su pecho contra su espalda mientras él giraba para enfrentar la amenaza. La cercanía era peligrosa y embriagadora a la vez, y Mariana tuvo que contener un escalofrío mientras intentaba concentrarse en sobrevivir. Rodrigo esquivaba los ataques de la criatura con movimientos fluidos, cada uno calculado y preciso, mientras guiaba a Mariana para que encontrara cobertura y aprendiera a anticipar los ataques. Cada instrucción que él le daba, cada roce accidental mientras la sostenía, hacía que la tensión entre ellos creciera aún más. Mariana no solo estaba aprendiendo a defenderse, estaba aprendiendo a confiar plenamente en él. Su mano rozó la suya mientras se movían, y ambos sintieron un instante de electricidad que parecía atravesar el aire cargado de humo y chispas. El enfrentamiento alcanzó su punto más crítico cuando la criatura los acorraló contra una serie de tubos que goteaban vapor incandescente. Rodrigo tomó una decisión rápida, empujó a Mariana hacia un lado mientras él bloqueaba el ataque con su cuerpo, recibiendo un golpe que lo hizo tambalear. Mariana, instintivamente, lo sujetó por los hombros y lo ayudó a recuperar el equilibrio, sus ojos encontrándose en un instante de intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Sin tiempo para respirar, Rodrigo lanzó un ataque rápido, derribando a la criatura momentáneamente. Mariana aprovechó la oportunidad para activar un panel de control que envió una descarga eléctrica directa hacia el enemigo. La criatura chilló, retrocediendo, y por un instante la tensión dio paso a un breve respiro. Rodrigo respiró hondo, apoyando una mano firme sobre el brazo de Mariana. «¿Estás bien?», murmuró, y en sus ojos brillaba una mezcla de preocupación y algo más profundo. Mariana asintió, consciente de que la cercanía de Rodrigo la hacía sentir segura, y al mismo tiempo, más vulnerable que nunca. Mientras el humo se disipaba y la criatura desaparecía temporalmente de la vista, Mariana y Rodrigo compartieron un instante cargado de electricidad silenciosa. Sus manos se rozaron de nuevo mientras se movían hacia un pasillo lateral, y Mariana sintió que su respiración se mezclaba con la de él de una manera que ya no podía ignorar. Cada mirada, cada contacto accidental, cada instante de peligro compartido los unía más, creando un vínculo que ni la nave ni las criaturas podían romper. A medida que avanzaban, Mariana comprendió que no solo dependía de Rodrigo para sobrevivir. Algo dentro de ella estaba cambiando, algo que la hacía desear estar cerca de él incluso en medio del caos. Mientras caminaban hacia lo desconocido, con la nave crujiente y llena de sombras a su alrededor, ambos sabían que el enemigo no había desaparecido, y que cada paso los acercaba no solo al peligro, sino también a la fuerza del vínculo que empezaba a formarse entre ellos. Después del enfrentamiento con la criatura,
Mariana y Rodrigo encontraron un pequeño refugio en una cápsula de mantenimiento, un espacio reducido, lleno de conductos y paneles parpadeantes que todavía funcionaban. La respiración de ambos era agitada, el corazón aún golpeando con fuerza, y Mariana apoyó la frente contra el pecho de Rodrigo, sintiendo el calor de su cuerpo a través del uniforme. Por primera vez en horas, pudo permitirse un momento de respiro, aunque sabía que el peligro no había desaparecido. Rodrigo rodeó su cintura con suavidad, sujetándola cerca de él mientras ajustaba la cápsula para mantenerla cerrada. Mariana sintió como la cercanía de su cuerpo absorbía parte de la tensión acumulada. Cada respiración compartida se volvía intensa, y su mente comenzaba a mezclar el miedo con algo más profundo, algo que no había sentido nunca antes. Rodrigo bajó la mano lentamente, rozando su espalda mientras aseguraba que los sistemas funcionaran. El contacto era sutil, pero suficiente para que Mariana sintiera que todo su cuerpo reaccionaba, un escalofrío que subía desde la nuca hasta la punta de los dedos de sus pies. Ella levantó la mirada, encontrando sus ojos iluminados por la luz parpadeante de la cápsula. En ese instante, Mariana vio en Rodrigo no solo determinación y valentía, sino algo más vulnerable, algo que la hacía querer acercarse aún más. No sé cómo sobreviviría sin ti, murmuró, y su voz, apenas un suspiro, parecía flotar entre el humo y los ruidos de la nave. Rodrigo inclinó la cabeza, y por un instante, la distancia entre ambos desapareció. Se miraron en silencio, con la tensión del peligro aún flotando en el aire, pero ahora mezclada con un deseo contenido que ninguno de los dos podía ignorar. Rodrigo bajó lentamente la frente hacia la de Mariana, sus alientos mezclándose, y ella sintió como todo en su interior vibraba. El mundo exterior dejó de existir, no había criaturas, no había explosiones, solo ellos dos y la intensidad de ese instante robado. El primer contacto fue un roce suave de labios, apenas un instante que hizo que Mariana sintiera como la adrenalina se transformaba en algo más profundo. Rodrigo la sostuvo con firmeza, pero con ternura, mientras la besaba de manera que mezclaba urgencia y cuidado. Mariana, sorprendida por la intensidad de sus emociones, cerró los ojos y correspondió al beso, dejando que sus manos exploraran con cautela la espalda y los hombros de Rodrigo. Cada roce, cada contacto, parecía llenar el vacío que habían sentido durante horas de miedo y lucha. El momento fue interrumpido por un temblor de la nave, recordándoles que el peligro seguía presente. Rodrigo apartó suavemente su rostro del de Mariana, pero no la soltó. La sostuvo cerca, respirando con ella, y susurró, «Esto no ha terminado, pero mientras estemos juntos, podemos enfrentarlo todo». Mariana asintió, aferrándose a él, consciente de que no era solo protección lo que sentía, sino algo mucho más intenso y profundo. Mientras ajustaban la cápsula para reforzar su cierre, Mariana se dio cuenta de cuánto confiaba en Rodrigo. Sus manos se entrelazaron de nuevo, y cada roce accidental era suficiente para que su corazón latiera más rápido. La mezcla de peligro, adrenalina y cercanía estaba creando algo que iba más allá de la simple atracción, era un vínculo que se consolidaba en medio del caos, en el calor de cuerpos temblando y respiraciones compartidas. El silencio entre ellos, lleno de tensión y complicidad, se rompió con un ruido distante, un golpe metálico que les recordó que la criatura no había desaparecido del todo. Rodrigo apretó suavemente la cintura de Mariana, asegurándose de que permaneciera firme. «Prepárate», dijo con calma, aunque sus ojos reflejaban la misma mezcla de determinación y preocupación que Mariana sentía. A pesar del miedo que aún los rodeaba, algo había cambiado entre ellos. Mariana comprendió que ya no podía imaginarse enfrentando la nave sola. Su conexión con Rodrigo era más fuerte que cualquier amenaza, más intensa que cualquier miedo. Mientras se preparaban para salir de la cápsula y continuar la huida, cada roce, cada mirada y cada respiración compartida les recordaba que estaban unidos no solo por la necesidad de sobrevivir, sino por algo mucho más profundo, algo que estaba apenas comenzando a descubrir. Cuando finalmente salieron de la cápsula, la tensión aumentó de inmediato. Rodrigo tomó la delantera, guiando a Mariana por los pasillos estrechos y oscuros, sus manos encontrándose con las de ella con frecuencia, un contacto que era tanto advertencia como promesa. Mariana podía sentir la fuerza y seguridad en cada paso que daba a su lado, y su corazón latía con la certeza de que, aunque la nave estuviera llena de peligros, no había lugar en el universo en el que preferiría estar que junto a él. El pasillo por el que avanzaban Mariana y Rodrigo estaba sumido en una penumbra inquietante. Las luces de emergencia parpadeaban de manera irregular, lanzando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Cada paso que daban resonaba en el metal frío, y Mariana sentía como el miedo la mantenía alerta, aunque ahora también era acompañada por la presencia reconfortante de Rodrigo.
Cada vez que sus cuerpos se rozaban accidentalmente, su corazón latía con fuerza y su respiración se aceleraba. De repente, un golpe seco resonó detrás de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, varias criaturas emergieron de los conductos laterales. Sus movimientos eran rápidos, coordinados, como si los hubieran estado esperando. Rodrigo reaccionó al instante, empujando a Mariana hacia un lado y tomando su herramienta transformada en arma con firmeza. Sus ojos se encontraron por un instante, y Mariana supo que estaban solos en esa batalla, juntos contra un enemigo que parecía incontrolable. Sin pensarlo, Rodrigo lanzó un ataque rápido contra la criatura que se movía más cerca, derribándola con precisión, y luego giró para guiar a Mariana mientras esquivaban y contraatacaban a los demás. Mariana, aunque asustada, comenzó a replicar sus movimientos, siguiendo su ejemplo, aprendiendo a anticipar los ataques y a usar los destellos de energía que Rodrigo le mostraba. Cada golpe coordinado, cada movimiento sincronizado, los acercaba más. Sus cuerpos se rozaban constantemente mientras se movían, y Mariana sentía como la tensión se convertía en una mezcla de adrenalina y deseo que la confundía y la excitaba. Una criatura más grande bloqueó su camino, sus extremidades largas y afiladas moviéndose con velocidad inesperada. Rodrigo empujó a Mariana detrás de un tubo de metal, pero la cercanía los obligó a mantenerse pegados mientras él bloqueaba los ataques. Sus respiraciones se mezclaban, sus cuerpos apenas separándose para maniobrar, y Mariana pudo sentir el calor de su piel a través de su uniforme. Por un instante, la lucha se volvió más íntima de lo que ambos esperaban, y el contacto físico, aunque nacido del peligro, hacía que la tensión entre ellos se volviera casi insoportable. Rodrigo susurró instrucciones rápidas mientras esquivaban juntas los ataques. Mariana imitaba cada movimiento, apoyándose en él y confiando en su guía. En medio de la batalla, sus manos se rozaron y Rodrigo sostuvo su brazo con firmeza, guiándola a un lado justo antes de que un golpe alcanzara su posición. Mariana sintió como sus cuerpos se unían no solo por necesidad de sobrevivir, sino por algo más profundo que no podía ignorar. Cada roce accidental se convertía en un recordatorio silencioso de su atracción y de la conexión que se estaba formando en medio del caos. Cuando lograron derribar temporalmente las criaturas, Rodrigo tomó un momento para recuperar el aliento y sostuvo la cara de Mariana entre sus manos, acercándola hacia él. «¿Estás bien?», dijo, y sus ojos brillaban con intensidad, mezcla de alivio y algo más profundo que ella apenas podía comprender. Mariana asintió, apoyando la frente contra su pecho, sintiendo la fuerza y seguridad que emanaba de él. Por un instante, el mundo exterior desapareció, solo estaban ellos dos, respirando juntos, mientras la nave temblaba bajo sus pies y las criaturas aún rondaban cerca. De nuevo en movimiento, Rodrigo la tomó de la mano y la guió por un pasillo más estrecho, donde las sombras parecían acechar desde cada esquina. Mariana se aferró a él, consciente de que no podría haber enfrentado ese peligro sola. Cada vez que sus manos se entrelazaban, cada vez que sus cuerpos se rozaban mientras esquivaban escombros y destellos de energía, la tensión romántica entre ellos aumentaba. Mariana sentía que algo estaba cambiando dentro de ella, una mezcla de admiración, deseo y confianza que se fortalecía con cada instante compartido. Llegaron finalmente a un cruce de pasillos, y Rodrigo colocó un brazo frente a Mariana, bloqueando cualquier ataque potencial mientras evaluaba la situación. «Escucha mi señal», le dijo con voz firme, aunque sus ojos brillaban con preocupación y afecto. Mariana asintió, y por un momento, sus manos se entrelazaron de nuevo. El contacto no era solo físico, sino también emocional, un recordatorio de que enfrentaban el peligro juntos y que podían confiar el uno en el otro. Una última criatura surgió de la oscuridad, y Rodrigo atacó con precisión, derribándola mientras Mariana observaba, fascinada por su fuerza y determinación. Sus cuerpos se encontraron de nuevo en un abrazo rápido, resultado del movimiento, y ambos sintieron la electricidad del contacto. Mariana respiró hondo, consciente de que algo había cambiado definitivamente entre ellos. No era solo la adrenalina de la lucha, era algo más profundo, una conexión que se estaba consolidando mientras cada peligro los obligaba a depender el uno del otro. Cuando finalmente el pasillo quedó libre y pudieron avanzar, Rodrigo la sostuvo cerca, sus cuerpos rozándose mientras caminaban. Mariana apoyó la cabeza en su hombro y respiró con él, sintiendo que la intensidad de la batalla había transformado su miedo en algo que la hacía sentirse viva y completamente consciente de Rodrigo a su lado. Mientras seguían avanzando hacia lo desconocido, ambos sabían que la emboscada mortal no había terminado de forjar solo su supervivencia, sino también el vínculo que los unía de manera irrevocable. La nave crujía violentamente mientras Mariana y Rodrigo avanzaban por un corredor estrecho que parecía interminable. Cada paso hacía que el metal temblara bajo sus pies,
y las luces de emergencia parpadeaban con un ritmo irregular, iluminando sombras que se movían por voluntad propia. Mariana sentía la tensión en cada músculo, pero ahora no era solo miedo lo que la mantenía alerta, era la presencia de Rodrigo a su lado, su fuerza, su calor, la seguridad que emanaba incluso en medio del caos. Un golpe seco resonó detrás de ellos, seguido de un rugido que hizo que el corazón de Mariana se detuviera por un instante. Antes de que pudiera reaccionar, un ataque de la criatura los lanzó al aire. Mariana cayó sobre el suelo metálico con un dolor punzante en la espalda, jadeando mientras intentaba incorporarse. Rodrigo, sin dudar, se lanzó hacia ella y la levantó en brazos con una fuerza que parecía desafiar el peligro. Sus cuerpos se rozaron mientras se la sostenía, y Mariana sintió un calor que no tenía nada que ver con la adrenalina. «Confía en mí», murmuró Rodrigo, su voz grave y segura, mientras esquivaba escombros y ataques con movimientos fluidos. Mariana apretó los brazos alrededor de su cuello, aferrándose a él, sintiendo como cada golpe y cada sacudida los acercaban más. Su respiración se mezclaba, y cada roce accidental de sus cuerpos hacía que el corazón de Mariana latiera con fuerza, más intenso que cualquier miedo que pudiera sentir. La criatura los alcanzó nuevamente, lanzando sus extremidades largas y afiladas en un ataque calculado. Rodrigo giró con rapidez, bloqueando los golpes con su cuerpo mientras guiaba a Mariana a un lugar más seguro. Ella, instintivamente, movía las manos, ayudando a empujar la criatura, y por un instante, sus rostros se encontraron tan cerca que el miedo se mezcló con algo más profundo. Sus ojos se buscaron, compartiendo un momento de intimidad silenciosa en medio del caos, y Mariana sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. De repente, un escombro cayó desde el techo, bloqueando su camino y separándolos. Mariana gritó, y Rodrigo reaccionó de inmediato, lanzándose hacia ella mientras esquivaba trozos de metal afilado. Sus cuerpos chocaron de nuevo, y Rodrigo la sostuvo con firmeza, evitando que cayera mientras la criatura se acercaba otra vez. Mariana apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo su corazón latiendo con fuerza, y comprendió que nunca había estado tan consciente de otra persona en toda su vida. Cada contacto, cada roce, cada respiración compartida, parecía amplificar la tensión y el deseo que crecía entre ellos. Rodrigo lanzó un ataque decisivo contra la criatura, derribándola momentáneamente, pero el esfuerzo lo dejó tambaleándose. Mariana, sin pensar, lo sostuvo por los hombros, ayudándolo a recuperar el equilibrio. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos comprendieron que dependían el uno del otro no solo para sobrevivir, sino de una manera mucho más profunda. Sus respiraciones se mezclaban, y la cercanía de sus cuerpos hacía que la adrenalina se transformara en algo eléctrico, un vínculo imposible de ignorar. Mientras avanzaban hacia la sala de control, Rodrigo notó un conducto de ventilación lateral que podía ser su escape. Sin dudar, la empujó suavemente hacia él, sus cuerpos rozándose mientras la guiaba por el estrecho pasaje. Mariana sentía cada latido de Rodrigo a través de su pecho, cada movimiento suyo transmitiendo fuerza y cuidado. Por primera vez, en medio del peligro, permitió que sus emociones fluyeran sin restricción, apoyándose en él y dejando que su cercanía la llenara de una sensación de protección y deseo que no podía explicar. Llegaron finalmente a un espacio más amplio, una plataforma sobre un vacío que temblaba bajo sus pies. La criatura estaba justo frente a ellos, lista para atacar de nuevo. Rodrigo colocó una mano firme sobre la espalda de Mariana, asegurándose de que permaneciera pegada a él mientras alzaba su arma con determinación. Mariana, inspirada por su valentía, se mantuvo a su lado, ayudando a bloquear y esquivar los ataques. Sus cuerpos se movían en sincronía perfecta, una danza de supervivencia que mezclaba miedo, acción y una intimidad imposible de ignorar. En un instante crítico, Rodrigo recibió un golpe que lo hizo perder el equilibrio, y Mariana reaccionó al instante, sujetándolo con fuerza. Sus manos se entrelazaron, sus cuerpos se presionaron, y sus labios chocaron en un beso que fue tanto un refugio como una declaración de lo que sentían. La intensidad del momento, la proximidad de la muerte, y la certeza de que no podían separarse, hizo que el beso se prolongara, mezclando pasión y desesperación en una sola explosión de emociones. Cuando finalmente lograron derribar a la criatura, Rodrigo y Mariana quedaron respirando con dificultad, apoyados el uno en el otro. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo y sudor, sus ropas rasgadas por los golpes, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que los momentos más peligrosos que habían compartido. Mariana apoyó la cabeza en el hombro de Rodrigo, sintiendo que, a pesar del peligro que aún los rodeaba, nada podía romper la conexión que habían forjado en medio de la caída y el sacrificio. Mientras la nave temblaba a su alrededor, ambos sabían que aquel instante no solo había probado su fuerza y habilidad para sobrevivir,
sino también la profundidad de su vínculo. La lucha aún no había terminado, pero por primera vez, Mariana y Rodrigo comprendieron que enfrentaban cualquier peligro juntos, y que su conexión, nacida en medio de la batalla, era tan fuerte como el acero de la nave que los rodeaba. El corredor final estaba sumido en un silencio tenso, roto solo por el crujido de la nave y el eco distante de sistemas que fallaban. Mariana y Rodrigo avanzaban juntos, hombro con hombro, sus cuerpos rozándose cada vez que debían esquivar restos de metal o saltar sobre conductos dañados. Sus manos se entrelazaban con firmeza, no solo por necesidad, sino porque ninguno de los dos quería separarse. La adrenalina aún corría por sus venas, pero había algo más profundo que los mantenía unidos, la certeza de que lo que sentían era real y poderoso. De repente, un rugido estremeció la nave y la criatura apareció frente a ellos, más grande y amenazante que nunca. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y sus extremidades se movían con una rapidez imposible de predecir. Rodrigo se adelantó, colocando su cuerpo frente a Mariana, y ella sintió como el calor de su pecho la protegía mientras se le evaluaba la situación. Mariana inspiró hondo, consciente de que esta sería la última prueba, la batalla definitiva que decidiría su destino y su supervivencia. Rodrigo atacó primero, bloqueando un golpe de la criatura y usando su arma para crear una descarga que la desestabilizó momentáneamente. Mariana, siguiendo su ejemplo, activó los destellos de energía que había aprendido a controlar, coordinando sus movimientos con los de él. Cada golpe conjunto los acercaba más, y cada roce accidental mientras esquivaban los ataques hacía que la tensión entre ellos creciera, mezclando miedo con una chispa de deseo que ninguno podía negar. La criatura lanzó un ataque directo hacia Mariana, y Rodrigo reaccionó con rapidez, empujándola hacia un lado y recibiendo el golpe él mismo. El contacto físico fue inevitable, sus cuerpos chocaron mientras se la protegía, y Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sus miradas se encontraron, llenas de intensidad, y sin palabras compartieron un entendimiento silencioso, sobrevivirían juntos. Con un movimiento audaz, Rodrigo y Mariana atacaron al mismo tiempo, combinando fuerza y estrategia. Mariana envió una descarga de energía que debilitó a la criatura mientras Rodrigo aprovechaba la apertura para golpearla con precisión. La criatura cayó de rodillas, jadeando, incapaz de sostenerse. El silencio volvió a la nave, roto solo por la respiración agitada de ambos y el crujido de los sistemas dañados. Rodrigo miró a Mariana, cubriéndola con su brazo y acercándola a su pecho. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y emoción contenida. «Lo logramos», murmuró, y su voz tembló apenas, mostrando lo profundo que sentía por ella. Mariana apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo como todo el miedo y la tensión de las últimas horas se disolvían. Por primera vez, podían respirar con calma, sabiendo que el peligro había terminado. Mientras avanzaban hacia la salida de la nave, sus manos permanecieron entrelazadas, y cada paso los acercaban no solo a la libertad, sino también al comienzo de algo nuevo. Mariana levantó la mirada y sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio, felicidad y amor. Rodrigo le devolvió la sonrisa, y en ese instante, la conexión que habían formado en medio del caos se transformó en algo más sólido, más real, y completamente suyo. Al llegar a la cápsula de escape, Rodrigo tomó a Mariana por la cintura y la sostuvo cerca mientras ingresaban al sistema de evacuación. La nave comenzó a desestabilizarse, pero ellos ya no tenían miedo, habían enfrentado lo peor juntos y habían sobrevivido. Mientras la cápsula se separaba de la nave, Mariana apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos de Rodrigo, sintiendo que estaba exactamente donde debía estar. Cuando finalmente aterrizaron en un planeta seguro, Rodrigo abrió la puerta de la cápsula y la sostuvo por la mano, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojarse. Mariana lo miró a los ojos, y por un instante, el mundo entero desapareció. Rodrigo se inclinó ligeramente y la besó, un beso lento, cálido y profundo, lleno de todas las emociones que habían compartido, miedo, adrenalina, deseo y un amor que había nacido en medio del peligro. Mariana respondió al beso con igual intensidad, rodeando su cuello con los brazos y apoyando su frente contra la de él. La batalla había terminado, pero lo que habían encontrado el uno en el otro era más fuerte que cualquier enemigo. Rodrigo la abrazó con fuerza, y Mariana se acurrucó contra él, sintiendo que estaba finalmente en casa. El sol del planeta se filtraba a través de la cápsula mientras ambos salían a la superficie. La tensión de la misión, los peligros de la nave, todo había quedado atrás. Rodrigo tomó la mano de Mariana y la apretó suavemente, con una sonrisa que mezclaba orgullo y amor. «Nunca dejaré que nada te lastime», le dijo, y ella sonrió, confiando plenamente en él. Mientras caminaban juntos hacia la base de rescate, rodeados por la tranquilidad del nuevo amanecer,
Mariana y Rodrigo sabían que habían sobrevivido a lo peor y que, al hacerlo, habían encontrado algo que nadie podía destruir, su amor. La batalla los había unido, el peligro los había acercado, y ahora podían mirar hacia el futuro, juntos, con la certeza de que cada desafío sería más fácil mientras estuvieran uno al lado del otro. La nave quedó atrás, pero lo que había nacido en sus corazones permanecía para siempre. Mariana tomó la mano de Rodrigo, apretándola con fuerza, y él correspondió con la misma intensidad. La vida les había dado una segunda oportunidad, y esta vez, la enfrentarían juntos, felices y libres, con un amor que había sobrevivido incluso en las sombras más oscuras. Fin.